Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el canal del Congreso por las frecuencias del 45.1, 45.2, seguimos en 45.3 con Aprende en Casa y bueno, estamos platicando con nuestras y nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. Un tema central en este año 2020 es el de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, el nombre científico, COVID-19 como lo conocemos por la información que las autoridades sanitarias nos dan cada día en las conferencias de prensa nocturnas, lo que leemos en los periódicos y lo que escuchamos por nuestras y nuestros representantes en esta legislatura. Y pocas veces tenemos la oportunidad de tener diputadas y diputados que además de representarnos en los órganos de representación federal, tienen pues conocimientos científicos y tecnológicos. Y es el caso de la persona, el diputado, doctor, que nos va a acompañar en esta charla, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de esta 64ª legislatura, a quien le agradezco infinitamente que nos dé unos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos reciben a través de las nuevas tecnologías de la información y qué padre que tengamos canales variados para que la gente pueda conocer lo que se hace en esta su casa, pagada con sus impuestos. Diputado, platíquenos un poco desde su experiencia médica, vamos a aprovechar su conocimiento, su expertise médica. ¿Qué estamos enfrentando ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2? Hemos escuchado pues, bombardeo de información todo el día en los medios públicos y privados, hemos escuchado sus debates de usted y los legisladores en el Pleno, pero ¿qué es lo que estamos enfrentando? ¿Qué está pasando ante este nuevo virus, hasta esta situación que estamos viviendo en el mundo? Sí, vale la pena recordar que los seres vivos se clasifican en 3 tipos. Bueno, hay 5 reinos. El reino de los seres más pequeños se llama el reino protista y miden 2 micras, son bacterias, ¿no? Es un reino muy pequeñito. Y después están unos fragmentos de proteínas que se conocen como virus. No son seres vivos, pues sin embargo cuando se meten en la célula animal, en la célula vegetal, o en el caso de nosotros somos animales multicelulares, pues empiezan a hacer que el ADN de nuestras células, el que hace que se reproduzca, empiece a tomar otras actividades. Entonces estamos ante un microorganismo muy pequeño, son 100 nanomicras, caben alrededor de 500 virus alrededor de un pelo, para que la gente pueda tener la dimensión. Entonces es desconocido para nosotros. Y es un virus nuevo, no existía. O sea, va surgiendo con base en que el ser humano también respeta poco las leyes de la naturaleza. Esto ocurrió, ¿sabes?, en América, cuando llegaron los españoles. Venía un esclavo negro con Pánfilo de Narváez, y cuando le ordenaron a Pánfilo que fuera por Hernán Cortés al continente, él estaba en llegó, se metió, pero traía viruela. También un virus nuevo. Los mexicanos, al igual que ahora con el coronavirus, no teníamos memoria, nadie había enfrentado ese virus, y no sabíamos cómo las defensas naturales de un organismo iba a reaccionar. Pues reaccionó muy mal porque casi mató a 16 millones de mexicanos. La gente piensa que perdimos con los españoles, no, perdimos con la viruela. Lo mismo está pasando hoy con el coronavirus. La gente no reacciona, es un virus agresivo, es un virus con una alta letalidad, más en México porque no tenemos bien los sistemas de salud. Pero lo que hace este virus es afectar el sistema inflamatorio y principalmente los pulmones. Sabemos que afecta mucho más órganos conforme vamos aprendiendo más naturaleza. Y lo que hace es que 16 de cada 100 que se enfrentan a este virus, su cuerpo no reaccione bien y muchos de ellos tienen una enfermedad muy grave, se sienten muy mal, con temperatura, con fiebre, con serios problemas y requieren oxígeno suplementario muchos de ellos, algunos de ellos intubación y aún ellos ni siquiera con la intubación porque hace un efecto sistémico inflamatorio, todas las células del organismo se la pasa muy mal y pues muchos de ellos fallecen. En México llevamos un poco más de 210,000 fallecimientos reconocidos como COVID, como 110,000. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando el cuerpo que se enfrenta al coronavirus haga defensas. Y nomás hay 2 maneras de hacer defensas. Que te contagies a un precio muy caro como el que estamos pagando ahorita, o que, como hemos hecho con otras enfermedades como el sarampión, como la bacteria, como la difteria, tosferina, tétanos, que te pongan una variante de ese virus, ya sea una proteína o el virus completo atenuado, y que el cuerpo haga defensas contra él y vayamos a defendernos. México deberá tener alrededor del 70% de la población ya con defensas creadas porque se contagie o porque lo vacunes, para que el resto de la población no nos veamos tan afectados. Lo ideal sería estar vacunados todos. ¿Ves? Pero en ambos casos, la gente que se contagia o la gente que se vacune, no sabemos si va a ser expuesto otra vez a una doble enfermedad. Es decir, como pasa con el dengue, que es otro virus.
Hay 4 tipos de virus de dengue. Te puede dar dengue y te puedes tú sentir muy mal, se llama enfermedad que enfrenta huesos. Pero si en la segunda ocasión te infectas por un virus diferente, se hace más grave y puedes tener un dengue hemorrágico y puede ser muy grave. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una enfermedad por un virus muy agresiva, no tan agresiva como el sarampión ni de tanta tasa de ataque, pero que va a requerir el esfuerzo de todos nosotros para cuidarnos. Sobre todo, aquí estamos en un estudio de televisión, usted no alcanza a verlo, es un estudio cerrado. Laxman, él se quitó su cubrebocas, yo tengo 63 años, no me lo puedo quitar, es un N95, el de mayor protección, porque aquí no hay aire acondicionado ni hay el espacio adecuado para hacerlo. No debemos de permanecer aquí más de 45 minutos, sino yo me salgo mejor, porque me tengo que cuidar yo. Él es muy joven, quizás no le pase nada, pero yo tengo factores de riesgo y tengo que cuidarme. Presentó un punto de acuerdo en el pleno de aquí de la Cámara de Diputados, en donde la Cámara de Diputados siguió su consejo e hicieron un exhorto al presidente de la República a que cuando estén las condiciones se garantice que la vacuna se distribuya pues gratuitamente y a toda la población. ¿Cómo va esto de la vacuna? Escuchamos que las farmacéuticas en el mundo ya la tienen, que en diciembre, que en enero, que el próximo año. ¿Cuál es la realidad, diputado? ¿Qué es lo que se perfila con la vacunación? La parte más importante es que depende de mí. No voy a depender de López Obrador, ni de mi gobernador Diego Sinoé. Depende de mí el saber contra qué me voy a enfrentar. Es un virus que se circula por los vapores, por la cercanía, y entonces ahorita en mi abrigo que dejé acá tengo mi alcohol, traigo mi cubrebocas, nunca me expongo a estar con alguien sin cubrebocas, y menos en un espacio cerrado por más de 15 minutos. Y con eso, la probabilidad que yo me contagie es cero. Cero. Ahora, si por mi trabajo tengo que hacer cosas diferentes, entonces tendríamos que buscar una vacuna. Ya el gobierno mexicano, como nunca ha habido en el mundo, fíjate, una cosa que tú no sabes. El virus se descubrió el día 31 de diciembre, se alertó. Para el día 11 ya conocíamos al enemigo. Toda su estructura. Impresionante. 12 días después ya teníamos cómo se empezaba a hacer las vacunas. Hoy tenemos muchos tipos de vacunas, hay 5 tipos de manera genérica, y la idea es que se pruebe, que funcione, y hay vacunas que pueden ser útiles para adultos, otras para niños, otras para gente que está embarazada, porque una vacuna es algo complejo. Lo más rápido que se había hecho una vacuna eran 4 años. Hoy el esfuerzo mundial es tan grande que en menos de un año va a estar una vacuna lista. ¿Qué tan eficaz va a saber? Todavía no sabemos bien. Algunas dicen que 95%, pero todavía son poblaciones pequeñas. Cuando ya se haga un estudio de fase 4, que es ya con una población de más de 100,000 personas, uno va a saber si es útil, porque puede haber alguna vacuna que funcione para adulto mayor, otra vacuna que funcione muy bien para los niños y que se pueden aplicar diferentes. Entonces hay muy buenas noticias porque el gobierno mexicano ya decidió que sí va a haber una vacuna. La mala que nosotros vemos es que no se ve de dónde va a salir el dinero, porque todavía en el presupuesto no se incorporó de manera puntual. 2 vacunas avanzadas. Una, la de AstraZeneca, donde el Carlos Slim puso $200 millones. Un laboratorio mexicano, Liomont, va a traer la biotecnología y aquí se va a producir la vacuna, o sea, la vamos a tener en México. ¿Cuánto cuesta esa vacuna? $10. ¿Cuántas veces hay que ponerla hasta ahorita? 2 veces al año, o sea, $20 por persona. Otra vacuna, la Moderna, de Estados Unidos, esa cuesta $50. Son 2 ejemplos de los que la gente está escuchando porque se hace mucho con los medios. Hay más de 135 proyectos de vacuna desarrollándose ahorita. Aquí en México se están probando, tú puedes ingresar al Instituto Nacional de la Nutrición, yo metí en la mañana mis datos, qué edad tengo, si tengo enfermedades, si no, entonces te hacen elegible o no a que intentes experimentar con la vacuna. Yo me acabo de registrar por la mañana para como candidato a la vacuna. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en cuanto haya una vacuna ya liberada por su laboratorio y por las pruebas internacionales, que es la Organización Mundial de la Salud, hay todo un grupo de laboratorios trabajando al unísono, como nunca en el mundo, como nunca en el mundo. Llegará a México la COFEPRIS, la autorizará y entonces empezará a poner a la población blanco. Cada institución tendrá que ser responsable. Ahorita lo que ocupamos es tener también certeza de cuál es la ruta. La primera vacuna que llegue deberá ser, obviamente, para los médicos, enfermeras y la gente que está en el sector salud. Sin duda. Luego la segunda para la población en riesgo, tanto, por ejemplo, los servicios de seguridad, militares, y la gente que tiene las defensas más bajas, con coronavirus o sin coronavirus. Una persona con diabetes tiene más facilidad que se pueda complicar de una neumonía, bueno, hay que atenderlas. Un adulto mayor tiene más riesgo. Una persona que tiene una enfermedad debilitante como el cáncer
o una insuficiencia renal, hay que atenderlos primero. Primero se vacunan ellos. No se contempla que haya más de 30 millones de vacunas cuando mucho el primer año. Entonces no se van a alcanzar a vacunar la mayoría. Por eso yo insisto mucho en que lo más importante son los cuidados de uso cubrebocas en donde quiera que esté, lavarse muy bien las manos y guardar la sana distancia. Si va a hacer fiesta en Navidad, ni se le ocurra quitarse cubrebocas y mucho menos cantar, porque cuando canta, la cantidad de aerosoles que sale por la boca, que es lo que contamina, casi es 20 veces más que cuando uno habla. Entonces, no cantar, no acelerarse tanto, o si va a cantar, váyase al aire libre y póngase una distancia generosa, no en un cuartito en la sala como lo hacía antes. Esta Navidad hay que cuidarnos, hay que salvar la vida para el próximo verano. Ya para el año 2022 ya va a haber una cantidad muy suficiente de población que ya se contagió o bien que ya se vacunó y entonces el riesgo sería menor. Pero depende de uno, no depende de la vacuna, no le pongamos mucho mérito a la vacuna. Y por ahí va mi siguiente pregunta. Escuchamos el tratamiento, por ahí la dexametasona que ha funcionado bien, que es uno de los medicamentos que se menciona, pero también otros como el cloruro de no sé qué y que tómate estas gotitas milagrosas, en fin. ¿Cuál es la realidad respecto al tratamiento de la enfermedad, diputado? Mira, la realidad es que como es un virus nuevo, pues se conoce poco y hemos ido aprendiendo a lo largo de estos días. Se navega en incertidumbre y la política va muy rápido, hay que tomar decisiones rápidas, pero la ciencia va muy tranquila, va tomando. Imagínate los primeros casos en China, en Wuhan. Si se contagió una mujer embarazada. Hemos oído, por ejemplo, una infección de virus en Sudamérica, el virus Zika, ¿recuerdan el virus Zika? Sí, sí, sí. Daban encefalia, o sea, al niño que estaba embarazado, si la mujer estaba embarazada los primeros 3 meses, no se desarrollaba el cerebro del niño, entonces no sabía qué iba a pasar con el coronavirus. Fíjate cuánto hemos avanzado en 9 meses, ha sido una cantidad de ciencia impresionante. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que nada funciona. O sea, para que nada funciona, más que lo que funciona cuando alguien tiene una infección, hay que reposar la enfermedad. O sea, el reposo es el número 1, hidratarse bien. Si hay fiebre o molestias, tomar para la fiebre o las molestias. Y algo que es muy, muy importante saber es que cuando ya el virus empieza a lesionar, lo primero que se daña es la respiración y empieza a bajar el oxígeno. Entonces, la dexametasona se da para todos los cuadros inflamatorios. Entonces, en su cuadro inflamatorio das dexametasona. Hacia trombosis, das heparina. ¿Se puede contaminar una enfermedad viral con una bacteriana? Sí. Entonces ahí lo que tú haces es dar, por ejemplo, antibiótico, dan acitromicina o otros antibióticos. En algunas enfermedades, algunos medicamentos funcionan con otros virus, como empezó en México, la cloroquina, la hidroxicloroquina, pero el que está perdido a todas va. Entonces lo mismo le entran al óxido de cloro, que al agua de tlacote, que a las hierbas de la Magdalena, pero bueno, la vacuna se contempla contra placebo, fíjate. Así es. Bueno, una vacuna reciente, muy famosa, inyectaban a alguien o vacuna o placebo. Y cuando tú sigues un protocolo así, pues hay quien se complicaron 11 pacientes. Y al abrir los cuadernillos que le habían puesto, era el agua. O sea, realmente se habían contaminado por coronavirus por fuera y la gente le echa la culpa al agua. O sea, tampoco yo culpo a la gente, porque si me dijeras, oiga, ¿cómo usa el dióxido de cloro si está no hay ninguno que demostrado que funcione? A diferencia de la N1, cuando pasó aquí en México en 2009, había un medicamento que sí era capaz el Tamiflu famoso. Ese sí funcionaba casi en el 70% de los casos y la gente lo usaba. De hecho, se restringió la venta en las farmacias porque también se empezaba a utilizar. Si alguien duda en esta temporada y piensa con catarro, va a pensar que es coronavirus. Y se toma un Tamiflu. Y empieza a tomar antibióticos y eso hace que las bacterias tengan resistencia o los virus tengan resistencia y no funciona. Entonces ahorita, para este coronavirus nada funciona, hay que manejar todo, pero en la primera etapa el 84% de las gentes lo que ocupan es paracetamol, hidratarse bien y estás checando la temperatura y si ya ven que empieza a haber un problema de tos, de falta de respiración, acudir de inmediato a los servicios de salud. Y si no tiene ninguno, vaya a un hospital cercano. Diputado, escuchamos en las noticias y algunas veces aquí en los espacios informativos del Canal Congreso informamos que en Alemania tienen camas, pero no tienen médicos. En otros países pues ya no hay camas. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Cómo está nuestro servicio de salud? En general, si se viene una ola muy fuerte, ¿podremos responder? Pues mira, la pregunta clara es que no hemos podido responder. O sea, a mí me parece, y aquí sí debo señalar que soy médico, 42 años de médico, soy certificado de salud pública, conozco el tema, y ha sido un desastre el manejo de la pandemia por el gobierno federal. Entonces,
te voy a poner, comparar con tu país igual a nosotros. A ver, Japón y México. Sí. Población, 128, 126 millones, más o menos igual. Esperanza de vida, 82 en Japón, 78 en México, más o menos igual. Mortalidad, 50 en México y 1 en Japón. Camas de hospital, 10 en Japón, 1 en México. Entonces, con tan poquitas camas, tantos muertos y las camas desocupadas, habla de que las cosas no funcionaron bien. Y no se le puede echar la culpa al pasado, sino una mala lógica, una mala lógica. Entonces, el sistema está preparado para atender casos graves. Bueno, si por grave decimos que ocupas oxígeno, ahorita me llamaba una señora que dio una sugerencia, le ponían el oxígeno así, la veías respirando. Le ponían el oxímetro a ella 84, debe ser arriba de 90. Con todo y oxígeno, 84. Wow. Le dije, oiga, ¿estará bien el oxímetro? A ver, póngaselo a su hija del otro lado. Tengo el video grabado de hace ratito, ¿eh? Se lo ponían a la hija y la hija 94. Le digo, llévese al hospital ahorita. Es que venimos ahí del IMSS y me dicen que no. Le digo, pues no, de ninguna manera. Llévese ahorita y tuvimos que hablar para que nos hiciera favor de atenderla. Entonces, esa paciente quizás ya está con daño pulmonar y va a requerir dexametasona y va a requerir antitrombóticos y va a requerir otro tipo de medicamentos y a lo mejor hasta intubación. Porque la cantidad de oxígeno en el aire, bueno, en este espacio va a ser menos, pero en teoría 21 partes de cada 100 de aire son oxígeno. Cuando tú te pones las mascarillas a 3 litros por minuto, las puntas nasales, aumenta más o menos a 40. Si le pones mascarilla de presión y le pones 15 litros por minuto, debe de aumentar casi como al 45, 50. Y si te intuba puede ser hasta el 90% del oxígeno. Entonces la gente va a ocupar más oxígeno y puede ser intubado o no. Cuando en México el 80% de los muertos no han tenido acceso a terapia intensiva, es que estuvieron mal manejados. El proceso, han tenido varias fallas graves. Por una falla grave fue el proceso de reconversión. Porque no se ocupa solamente de la cámara, pues también pueden dar esa cámara. ¿Usted cómo se llama? Daniel. Daniel maneja la cámara. O sea, me puede poner en la cama, pero yo no sé manejarla. Usted puede tener un respirador, pero se ocupa un especialista para manejarlo. Puede tener una bomba de infusión para poner los medicamentos. Por ejemplo, mi cuñado, que falleció por coronavirus, era médico del IMSS, él tenía 6 bombas de infusión, equipo de respirador, pues se ocupan especialistas. Entonces, no solamente poner camas como las pasaban en la televisión, que ya aumentamos a tantas camas, se ocupa la cama, los especialistas y los equipos sostenibles. Entonces, no hay suficiente, ni de la calidad suficiente. Por eso se ocupa que usted y yo nos cuidemos como nos estamos cuidando ahorita. Diputado, aprovechando que está con nosotros, y hay un tema que está en el debate, que ha sido aprobado por el Senado de la República, que tiene que ver con un largo debate no solamente de asuntos culturales, sino también de adicciones. Esta minuta que ya recibieron hace unas horas, que estamos viendo este noticiero, o esta entrevista, respecto a una ley federal para la cannabis. Desde un punto de vista médico, ¿cuál es su opinión de esta propuesta que están enviando de, entendemos, ampliar la cantidad de esta planta que pueden utilizar las personas que acostumbran consumirla? Sí. A reserva de que vamos a hacer otro programa para este tema, porque me tengo que retirar en 5 minutos, dejaré solamente sembrado el tema. Ok. La pregunta sería, ¿alguien ya puede fumar marihuana en México hoy? Sí, puede fumar marihuana. ¿Cuántos? 5 gramos. ¿Cuántos son? 10 churros. O sea, si usted trae 10 churros de marihuana en la bolsa, nadie lo puede detener porque es para su consumo. Lo que mandaron del Senado para acá es un dictamen realmente pésimo, paupérrimo, que va a dañar muchísimo a sus hijos y a los nuestros. Porque se está intentando hacer una ley de negocio, el Instituto de la Mota, para el menos del 2% de la gente que quiere consumir marihuana. Esta propuesta del Senado, el impacto que va a tener o que está usted observando desde una óptica médica y de salud pública. O sea, por salud pública va a ser pésimo. Mira, hace 11 años publicamos la ley del tabaco, que tenía reglas muy claras, protejamos a nuestros niños y a los adolescentes y a los demás del humo del tabaco. Bueno, ¿qué estrategias? A ver, que un niño que traiga 3 pesos no pueda comprar un cigarro. Se prohíben cigarros sueltos. Hoy, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, enfrente de la COFEPRIS, venden cigarros sueltos en todos lados. Entonces, hay mucha impunidad en México. Tú haces la ley y ves al papá fumando en el carro, con lo que se engancha es con el humo, con la nicotina del humo. Y el niño va en el carro, pues ya se enganchó con la droga. Entonces, imagínate ahora, la marihuana está legalizada en México y tolerada. Hoy no hay una persona que no quiera conseguir marihuana que no la consiga. Y que se la fume, que se la fume. O sea, el que fuma lo hace y la consigue, la consigue.
Pero que tú la quieras abrir ahora con una desregulación casi generalizada, va a hacer que muchos adolescentes y muchos jóvenes puedan fumar marihuana. Y a diferencia del tabaco, que sí daña un poco el desarrollo cerebral, la marihuana daña a los jóvenes y a los adolescentes y el daño es permanente. Hay estudios muy serios de los que yo te comentaba. Estudios en gemelos, más de 2000 gemelos. Un gemelo no fumaba marihuana y otro fumaba marihuana. El desempeño, los estudios, la razonabilidad, la estancia laboral, etcétera, fue muy diferente en quien fumaba marihuana. O sea, hay un daño permanente. Es el principal riesgo de salud pública. Diputado Dr. Jaime Ramírez Barba, le agradecemos que nos haya dado estos minutos al Canal Corazón. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Tenemos un compromiso hoy y por eso lo estamos haciendo así. Cuando vengan a este espacio, le pido que usen cubrebocas lo más que se pueda, de preferencia utilizar N95, no los que traen, y poner un ventilador. Okay. Abrir la puerta para que el ventilador salga y que empiece a girar y no durar más de 45 minutos en el estudio. Bueno, como siempre, un gusto ver que nos haya acompañado aquí en el canal del Congreso. Le invitamos a que esté pendiente de las charlas que estamos teniendo, como ve, con nuestras y nuestros legisladores en esta 64ª legislatura. Continúen las frecuencias del canal de televisión del Poder Legislativo Federal, Canal del Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Continúe con nosotros.